Hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos una semana más en Ojo con este dato XL. En este programa semanal abordamos algunos de los temas que hemos abordado a lo largo de la semana en el canal de YouTube y TikTok y lo profundizamos un poco más. Esta semana vamos a hablar de la educación en nuestro país. Esta semana se han cumplido precisamente 10 años desde que se aprobó la reforma universitaria y 2 desde que este Congreso aprobó la llamada contrarreforma que ha convertido a la SUNEDU prácticamente en una nueva Asamblea Nacional de Rectores y que nos ha hecho retroceder varios años en lo que se había avanzado en materia de reforma universitaria. Pero hay un problema adicional, que es la creación de universidades públicas en nuestro país. En estos 6 meses del 2024, el gobierno de Dina Boluarte, con Morgan Quero como ministro de Educación, ha creado más universidades que cualquier gobierno en los años anteriores. Se han creado entre enero y julio del 2024 10 universidades, 4 de ellas declaradas de interés nacional por parte del Congreso de la República. Detrás de todo esto hay un gran problema que precisamente vamos a discutir en esta edición de Ojo con este dato XL con José Luis Gargurevich. He tenido la oportunidad de conversar esta semana con él y los invito a que me acompañen a ver la entrevista. Hola, José Luis, ¿cómo estás? Gracias por ¿Qué tal, Paco? acompañarnos en Ojo con este dato XL. Esta semana hemos hablado de educación en el programa y uno de los temas que hemos abordado es un hilo que publicó Julio Cáceda durante esta semana, en la que habla de la cantidad de universidades públicas que se han inaugurado o se han creado, mejor dicho, eh, principalmente durante la gestión del actual ministro de Educación, el señor Morgan Quero. No, 4 de estas 10 universidades nuevas fueron declaradas de interés público por parte del Congreso de la República, y el tema pasa por varios ángulos y por varias aristas, ¿no? El primero es el tema económico. ¿Hay plata para crear estas nuevas universidades públicas? ¿Son conscientes de que al crear todas estas nuevas universidades públicas además generan mayor descontento social por las expectativas no cumplidas? Y evidentemente el daño que se le está haciendo a las futuras generaciones que quieren ser profesionales y que se encuentran en universidades que simplemente no cumplen con los estándares. De acuerdo, de acuerdo. Y creo que hay que recordar eh, que el valor que tuvo el inicio de la reforma universitaria en el 2015 fue enfrentarse a un número de negocios y de mafias, digamos, que conducían oferta educativa universitaria que felizmente, pero con mucha tenacidad, tuvieron una licencia denegada y pudimos, digamos, eliminarlas del mercado donde estaban haciendo tanto daño a los estudiantes. Digo esto porque la lucha, digamos, de la reforma es eso, es una lucha, no sucede naturalmente, ¿verdad? Y implica una fortaleza del Estado, una fortaleza del rector de política educativa muy fuerte. Entonces, quiero conectar o recordar eso a lo que estás diciendo, a lo que Julio ha tuiteado, porque tiene que ver con un Estado que no logra tener la fortaleza para recuperar esa rectoría. Y entonces la razón por la que se cerraron esas universidades, por la que se contuvo la existencia y la creación de nuevas universidades de baja calidad fue precisamente con un Estado más fuerte que el que tenemos hoy. Con lo cual, siempre los congresistas han intentado promulgar, emitir, digamos, proyectos de ley para crear universidades. Otra cosa es que teníamos ejecutivos, gobiernos más fuertes que lo impedían, ¿no? Ahora no es así. Ahora efectivamente el populismo que los congresistas usan para prometer, lamentablemente, a la población la creación de universidades no tiene freno, ¿verdad? El Ejecutivo no lo frena, ni las leyes declarativas que tú bien mencionas, ni las leyes de verdad que están creando universidad pública, sin que haya, como antes se hacía, una opinión favorable del MEF, una opinión favorable del Ministerio de Educación, porque ni siquiera es que tengan una opinión favorable, no tienen opinión de nadie, ¿no? Y sin Ujú. embargo nadie las observa, nadie las detiene. Entonces, esto creo que es una prueba de que la garantía de los derechos, la garantía del derecho a la educación, es y depende de la rectoría de un Estado fuerte, ¿no? Esto no se hace solo, esto no lo hace el mercado solo, no lo castiga el mercado solo, sino se necesita un garante, que es el Estado, que hoy lamentablemente no tiene esa fuerza. Ahora, abordemos el primer tema que me parece importante y que es parte de lo que ha publicado Julio,
que tiene que ver con el presupuesto. El dinero evidentemente no crece en los árboles y el Perú en este momento no está en su mejor momento económicamente hablando. De hecho, estamos en medio de una recesión todavía, con cifras de crecimiento muy pequeñas que no van a alcanzar para que podamos crecer y desarrollar como deberíamos hacerlo, digamos. Y lo que va a ocurrir es que el presupuesto de las universidades públicas ya existentes se va a tener que partir entre estas Sí, nuevas 10 criaturas. así Y es. eso evidentemente va a impactar en la calidad de la educación de las universidades públicas ya existentes, ¿no? Muchas de ellas ni siquiera alcanzan el licenciamiento todavía. Sí, yo siempre leo, digamos, muchas personas que no están de acuerdo con esta lectura que voy a decir, pero cuando decimos que la reforma universitaria eh, ha terminado o está sustantivamente golpeada, yo creo que nos referimos a este tipo de secuelas, ¿no? De efectos de malas políticas. Efectivamente, hemos logrado tener, vamos a decir, las 97 universidades privadas y públicas mejores, ¿no? Pero esas están en peligro, las públicas, sobre todo las 49 públicas que tenemos ya, porque si se crean más universidades, todas comen del mismo plato, ¿no? Todas comen con los mismos recursos. Y es más, la idea, digamos, en las buenas prácticas internacionales es que tú tengas una universidad pública digamos, por gran departamento, por gran región, ¿verdad? Que sea la universidad regional, que sea la que pueda tener filiales y nexos con oferta incluso de institutos. Si tú colocas otra universidad de nivel regional a su lado, ¿verdad? Dos o tres, entonces todas comparten los mismos recursos y por lo tanto todas naturalmente van a tener que bajar sus estándares de calidad. Y eso mal coincide o coincide estratégicamente con este pedido que se está haciendo de que el licenciamiento ya no tenga que ser renovado, sino que el licenciamiento sea único, ¿verdad? Que lo saquen por única vez. Entonces, si yo, digamos, coincido esos dos escenarios, lo que va a pasar es que la universidad que ya tuvo el check de licenciamiento, una pública, el otro año, cuando tenga que compartir recursos con otra pública, va a tener que bajar su estándar de calidad. Pero como nadie la va a supervisar ya, porque ya no va a haber renovación del licenciamiento, ya no vamos a saber los estándares de calidad con los que empezaron. Entonces, esto es una demolición de todo lo que se había construido en esa cadena, ¿no? Solamente, Paco, crear una universidad con dos, tres carreras, más o menos necesita un presupuesto de 100 millones de soles, ¿no? Eso lo dice la Dirección General de Educación Universitaria del Minedu que alertaba esto, decía 100 millones de soles para que una universidad pública tenga dos carreras en su primer año, solo para que abra, ¿no? Entonces, imagínate el grado de inversión que eso implica y cómo va a tener que competir con los mismos recursos, mientras que el Ejecutivo no va a tener de dónde sacar mayor presupuesto para la escuela universitaria. Entonces, sí hay que entender que no solo está la infame promesa, siempre digo, de la universidad, que todavía demora 8, 9, 10 años en crearse. Por eso digo que es una promesa infame de los políticos, porque prometen algo, pero después no lo van a volver a ver en 8 años, sino que desnudan la calidad de lo poco que estábamos avanzando en el primer peldaño de la universidad pública. Y es terrible porque además eh, tenemos que hablar de las expectativas insatisfechas, ¿no? Eso se vuelve nuevamente una olla de presión porque ocurre lo que acabas de mencionar, ¿no? Políticos que ofrecen algo, dan leyes declarativas, el Ejecutivo, ¿no? Buenamente, ¿no? Las crea o crea la ley, ¿no? Pero eso no se va a ver inmediatamente, ¿no? Y mientras tanto tiene jóvenes frustrados que no pueden estudiar, no tienen la oportunidad de viajar a una región cercana para ir a la universidad pública y menos para una universidad privada, y ahí se genera un caldo de cultivo de descontento social que parecen no darse cuenta de que va a estallarles, porque probablemente no les va a estallar a ellos, pero sí a futuros Eso es. gobiernos, ¿no? Eso más bien, o sea, lo que pasa no es que no importa que estalle, sino que no les estalla a ellos y esto sigue aumentando brecha, como tú dices, esto, digamos, golpea la confianza de la gente en las instituciones, en el Estado. Esta es una historia que ya hemos vivido en la República lamentablemente antes y que no nos estamos dando cuenta que al no defender otra vez un Estado garante de derechos, lo que estamos lamentablemente es condenando a la juventud a que además el sueño aspiracional que le colocamos sobre los ojos, que es anda a una universidad, eh, eh,
no logre su satisfacción y esa frustración no logre ser canalizada hacia otro tipo de oferta, Paco, porque todo el esfuerzo que se está haciendo para revalorizar la escuela superior tecnológica, técnico-productiva, ¿no? La secundaria técnica que se conecta con el mundo del empleo, es decir, cómo conectamos mejor otro tipo de trayectorias de la educación superior de los jóvenes. Lamentablemente la condenamos cuando los políticos nos siguen insistiendo en que la meta es tener universidades y que tú vayas y saques un título profesional. Entonces, eso también pervierte la lógica de la trayectoria educativa potente que las empresas también necesitan técnicos, necesitan, ¿verdad? Personas que se dediquen a la educación artística, buenos maestros que estén formados en la educación pedagógica, etc. Entonces, otra vez, estamos creando mala oferta, oferta sin calidad, pero además estamos llevando a todos a incentivados a que sigan pensando que esa es la única aspiración que deben tener luego de salir de la educación básica. Entonces es un juego perverso, ¿no? O sea, llamo a todos hacia un lado y le bajo calidad a eso que estoy prometiéndoles obtener, ¿no? Y mientras tanto, tienes una cantidad de institutos que podrían también fortalecerse con esas inversiones y podrían perfectamente acoger la demanda de los estudiantes y de las empresas que demandan, digamos, esos perfiles también técnicos, ¿no? Entonces yo sí creo, mira que el otro año, Paco, vamos a empezar el proceso de licenciamiento de los institutos públicos y privados, ¿no? Y ese es un mundo donde también hay mafias, donde también hay intereses que van a, lamentablemente, con el mismo afán que han logrado en las universidades, van a intentar igualmente traer abajo los estándares de calidad de ese tipo de educación superior. Es que lamentablemente además la educación en todo nivel se ha convertido en un negocio, ¿no? Claro, muchos estarán un poco en desacuerdo con lo que acabo de decir, ¿no? De alguna manera podrán pensar que estoy demonizando el negocio o la empresa privada, pero no es así. Lo cierto es que hay ciertos servicios que no deberían ser vistos exclusivamente como un negocio en todo caso. Y en todo caso, la educación no, Paco. O sea, yo también creo que tú puedes hacer negocio en lo que tú quieras, ¿no? Pero Ujú. la educación y la salud son bienes públicos, digamos, de gran interés, ¿no? Que se vinculan directamente con el desarrollo de las naciones y que no pueden estar desregulados, no pueden tener liberalizaciones como las que tienen, como a las que estamos yendo nuevamente ahora. Entonces, no se trata de demonizar, se trata de asegurar calidades que en realidad son derechos de todos. Eso lo tenemos que tener clarísimo, ¿no? La educación privada en la básica y en la superior es completamente necesaria, por supuesto, pero con estándares que aseguren calidad igual para todos, ¿no? Entonces, sí, la reforma ha sido golpeada, sí, ahora con un Estado más débil, peor aún, con menor rectoría sobre el aseguramiento de la calidad, sobre la supervisión, con instituciones desacreditadas, ¿verdad? Tienes una SUNEDU desacreditada y con guiños, voy a decir así, a que la solución es que como la SUNEDU está debilitada, como la reforma universitaria pues ha sido golpeada, ya no necesitamos el licenciamiento, olvidémonos del licenciamiento, ahora vayamos hacia las grandes acreditaciones nacionales e internacionales, ¿no? Yo acabo nomás, acaban de firmar un grupo de empresas y de instituciones el Pacto por la Educación que yo saludo, y PAE inclusive, es una excelente iniciativa, creo que hay que hacer ese tipo de movilizaciones, pero a mí me sorprende que uno de los temas del Pacto por la Educación sea defender el licenciamiento único, ¿no? Ellos dicen, claro, no es el licenciamiento permanente que propone el Congreso, pero es el licenciamiento único. Lo que nos están diciendo es, ya no pongamos el ojo en el primer peldaño de calidad, vayamos a la acreditación. Y ahí también hay otros intereses privados en encontrar acreditaciones por fuera y no la mínima, el estándar mínimo que es que el Estado tiene que proteger. Entonces, cuidado hacia dónde estamos yendo a un terreno muy, o sea, no solo de regulación, sino de desprotección. Sí, es verdaderamente serio. Y ahora que has mencionado el tema de los colegios, José Luis, y se ha hablado mucho, evidentemente, en estos 10 años de los avances que hubo con la reforma que lamentablemente han retrocedido en los últimos dos, gracias a este Congreso, pero en el tema de los colegios también se debería hacer algo así como la SUNEDU que pueda garantizar la calidad de la oferta
que hay sobre todo de parte de colegios privados, ¿no? Hay colegios que funcionan en casas, que no funcionan en los espacios adecuados, exactamente lo mismo que ocurría en algún momento con las universidades. ¿Qué pasa con los colegios en ese sentido? Igual, o sea, a ver, digo, felizmente en algún momento, y fue también toda una lucha, se ha logrado reglamentar, se logró tener estándares, vamos a decir, como tú dices, de calidad para la educación básica privada, para los establecimientos privados, y que no se cometan abusos que eran, por ejemplo, abusos en términos de si no, si tenías problemas, digamos, para pagar las mensualidades, te expulsaban del colegio, no había poca flexibilidad para pensar otra vez cómo proteger al niño, cómo proteger el derecho de los chicos a poder culminar su educación, ¿no? Porque otra vez, tú te metes en un negocio como la educación, pero tienes que tener flexibilidades que aseguren derechos. Pero ya ves que en este momento ya hay grupos en el Congreso que están batallando junto con asociaciones de colegios privados en eliminar, en derogar las normativas de estándares mínimos de los colegios privados. Ya han logrado, digamos, colocar las necesidades de eliminar esa norma. Otra vez, y como tienes un Estado débil, el Estado lo que hace es, bueno, te voy a permitir todavía una licencia para que no tengas que cumplir estándares un año más, o creo 2 años más, ¿no? Eso es lo que ha anunciado el congresista Muñante. Entonces, eh, digamos, pechan al Estado, le dicen, no, esto es una burocratización, ¿verdad? Es barrera burocrática, no me dejas vivir, no me dejas tener mi negocio, y el Estado, en vez de decirle, no, pues, o sea, invierte en este mínimo de calidad, le dice, no, 2 años más, quédate 2 años más, tranquilo. Otra vez, es la misma figura, es la misma figura que pasa en la educación superior. Y ahí es donde creo que es la reacción de indignación que a todos nos tiene que mover. No podemos ser, en ese sentido, laxos con la exigencia que tenemos que hacer al Estado de que proteja eso, porque el Congreso puede insistir en esos proyectos de ley, pero yo sí esperaría que el ministro, que el Estado, que el Ejecutivo pueda salir a exigir que estas medidas no se den, que no lo hagan después, porque suele pasar con los ministros que después de que salen, ¿verdad? Después que los cambian, dicen, sí, yo siempre estuve en desacuerdo con las leyes en contra de la reforma meritocrática, ¿verdad? Pero en su momento es donde tienen que luchar por eso. Esas son nuestras autoridades, las que deberían defendernos, ¿no? Sí, es lamentable. Y otra información que nosotros dimos esta semana, en ojo con este dato, fue el tema de la infraestructura educativa. Tenemos una brecha de cerca de 174 millones de soles. Es una brecha que es el triple de lo que era hace 10 años, a pesar de que en esos mismos 10 años el presupuesto en educación casi, casi que se ha duplicado. ¿Qué es lo que está pasando en ese aspecto, José Luis? Bueno, está pasando lo que pasa en los últimos 20 años sobre infraestructura. O sea, primero creo es que, y ojalá que esto cambie, la infraestructura de la educación, así como la infraestructura de la salud o la infraestructura de los transportes, creo que está mal ubicada en la organización del Estado al estar a cargo de quienes tienen que más bien centrarse en políticas que logren resultados, ¿no? Que en el caso de educación, aprendizajes. Yo creo que es un error que le demos todavía la infraestructura a cargo de cada una de esas carteras, ¿no? Porque, uno, porque los distraen, porque el día a día se les va en el tema de infraestructura, y dos, porque lo utilizan también populísticamente para ir a escuelas, inaugurar, ¿verdad? Y ahí, digamos otra vez, pervierten el rol de autoridad educativa que deberían tener, ¿no? Pero lo otro es que la infraestructura tiene problemas estructurales desde hace años que tienen que ver con, obviamente, problemas en el sistema de inversión pública que lo hacen borroso, que lo hacen impugnable, que lo hacen lentísimo, que no, donde se pierde todo sentido de urgencia, pero también tiene otro tipo de problemas, Paco, como por ejemplo, yo siempre advierto esto del saneamiento físico legal, ¿no? O sea, casi el 50% de los terrenos donde nuestras escuelas existen son del Ministerio de Educación, no son de las localidades o de las autoridades cercanas a ese territorio. ¿Y eso qué cosa implica? Que si yo, escuela, director de una escuela, yo, alcalde distrital, quisiera colocar un dinero para mejorar esa escuela, para ampliarle espacios y pupitres y lo que fuera, no puedo, porque el terreno donde está esa escuela es un terreno cuya propiedad le pertenece al Ministerio de Educación, por lo tanto yo no puedo hacer nada con él. Para lograr Ujú. cambiar esa titulación, tiene que haber todo un proceso que es el proceso de saneamiento físico legal. Eso nunca nos ha llamado demasiado la atención y está casi la mitad de los terrenos
en esa situación. Entonces, claro, todo se resuelve con mejoras menores, correctivas, ¿no? El mantenimiento correctivo, que es pintar, pues, arreglar un vidrio, ¿no? Pero las estructurales, que además tenemos que adicionarle agua, desagüe, ¿no? Servicios públicos, servicios básicos, seguridad, un cerco perimétrico, o sea, cosas básicas que debería tener la escuela, no las tiene, ¿no? Entonces, esas son las brechas que más nos deberían preocupar. Normalmente en el imaginario de la gente, cuando hablamos de infraestructura, estamos pensando en lo que sale en los noticieros como las escuelas grandes, digamos, ¿verdad? Que tienen escaleras, infraestructura, 2 pisos, cancha de cemento, ya, pero acá estamos hablando de la gran mayoría de escuelas que en realidad lo que necesitan es lugares, espacios educativos saludables, seguros para los chicos, sobre todo en zonas donde hay riesgos frente a desastres y entre otras cosas. Entonces, problemas de gestión, problemas estructurales que venimos acarreando, mala ubicación del tema de la competencia de infraestructura en esos sectores. Deberíamos tener un aparato de infraestructura independiente, digamos que sea ágil, ¿verdad? Que acompañe a los gobiernos regionales en esa ejecución de inversión, por ejemplo, ¿no? Entonces sí creo que ahí hace falta un giro, un sentido de urgencia, Paco, porque aquí lo que pasa en muchas cosas es que nos preocupan, pero no nos movilizan frente a las urgencias. Ujú. Para terminar, José Luis, yo quería preguntarte tu opinión con respecto a este proyecto de ley que ha presentado la congresista Milagro Jáuregui para pedir que las organizaciones evangélicas asuman la administración de los colegios públicos, ¿no? Algo, por lo menos desde mi punto de vista, y estoy seguro que el tuyo también, descabellado, ¿no? Mira, como todo en la política pública no hay que ser ingenuo, ¿no? Yo ante esta pregunta he respondido a todos por igual, he dicho, miren, técnicamente cualquier apoyo de organizaciones de sociedad civil, de las iglesias, son bienvenidos en la educación y creo yo en todo terreno de los asuntos públicos. La Iglesia Católica lo viene haciendo, es verdad, hace muchos años. Y si la Iglesia Católica lo puede hacer, debería no haber ningún tipo de exclusión para cualquier otra iglesia, sea yo que profese una fe u otra. No, sería incorrecto en un Estado laico solamente admitir la entrada a un tipo de iglesia porque hemos tenido un vínculo, digamos, histórico con un tipo de iglesia y no con otro. Eso me parece incorrecto técnicamente. Pero políticamente, culturalmente, no hay que ser ingenuos. Hay que preguntarnos, ¿por qué la iglesia evangélica estaría interesada en participar en la educación privada? Cuéntenme, ¿por qué? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que quieren lograr? Cuando tienen representantes políticos, ¿no? Que ellos han logrado llevar a esos espacios de representación, que están en contra de la educación sexual, que están en contra del enfoque de género, que están en contra de los parámetros de calidad que acabamos de conversar, ¿verdad? Entonces, si estás en desacuerdo en el currículo nacional, en cómo se lleva la escuela y su calidad, ¿por qué te querrías meter en ese negocio si no es porque quieres más bien dar una afrenta a esos estándares? Porque quieres, digamos, tratar de poner tus principios, tus enfoques y tus prejuicios también y tus sesgos en la educación de todos y con ello afectar el aprendizaje de los chicos. Entonces, ahí es donde, digamos, ya no hay que ponernos tan técnicos y saber analizar las cosas políticamente. Y no hay que permitir que estos grupos que tienen intereses particulares lo hagan sin comprometerse a cumplir la política educativa nacional. Muchas gracias, José Luis. Ha sido muy interesante la conversación. Nos da para mucho más, pero estoy seguro que vamos a tener la oportunidad de conversar en otra oportunidad. Gracias por estar acá Claro, en Paco, cuando Ojo con este quieras. dato XL. Un abrazo. Un abrazo para ti. Gracias nuevamente por acompañarnos en Ojo con este dato XL. Gracias por llegar hasta esta parte del video. Recuerden que pueden suscribirse y también activar la campanita para que estén notificados en el momento en el que nosotros pongamos a su disposición nuevo material, ya sea a lo largo de la semana con los shorts o en el canal de TikTok, o también los viernes con nuestro programa especial de Ojo con este dato XL. Gracias nuevamente por estar ahí, gracias por acompañarnos una semana más y nos reencontramos la próxima semana con más información y más análisis. Nos vemos. Chao.